Hola gente, en este video les traigo el resumen del libro, Desarrolla una mente prodigiosa. Comencemos. En un mundo donde la información crece a un ritmo exponencial y las demandas cognitivas son cada vez mayores, la capacidad de aprender con eficacia, recordar con precisión y procesar información con agilidad se ha convertido en una de las habilidades más valiosas. Desarrolla una mente prodigiosa de Ramón Campayo no es solo un libro más sobre técnicas de estudio, es un manual revolucionario que desmitifica la idea de que la memoria excepcional o la lectura ultra rápida son dones reservados para unos pocos. A través de un enfoque sistemático y científicamente respaldado, Campayo, campeón mundial de memorización y lectura rápida, revela que cualquiera puede transformar su mente y alcanzar niveles de rendimiento intelectual que antes parecían inalcanzables. Este libro es, en esencia, una invitación a liberar el potencial oculto de nuestra mente. Ya seas estudiante, profesional, opositor o simplemente alguien interesado en desafiar los límites de tu capacidad intelectual, este libro ofrece las herramientas para lograrlo. Campayo no solo enseña qué hacer, sino cómo hacerlo, con ejercicios progresivos, ejemplos concretos y una motivación constante que convierte el desafío en una experiencia transformadora. El primer capítulo del libro, La mente y la memoria, nos sumerge en una reflexión profunda sobre cómo percibimos nuestra propia capacidad de recordar. Ramón Campayo empieza derribando un mito muy arraigado, la idea de que la memoria es un don inalterable, algo con lo que se nace y que no puede mejorarse. Con un tono cercano pero firme, nos hace ver que esa creencia es limitante y, peor aún, falsa. La memoria, nos dice, no es un archivo polvoriento en algún rincón del cerebro, sino un sistema dinámico, casi vivo, que se fortalece o debilita según cómo lo usemos. El autor habla de la plasticidad cerebral con la naturalidad de quien explica cómo crece un músculo al hacer ejercicio. No se trata de teorías abstractas, sino de una realidad tangible. Cada vez que aprendemos algo nuevo, nuestro cerebro cambia físicamente, creando conexiones. Pero aquí surge el primer problema. La mayoría de nosotros no entrena la memoria, la maltrata. Confiamos en repeticiones mecánicas, en leer y releer hasta que el cansancio vence, sin entender por qué los datos se esfuman al poco tiempo. Campayo lo atribuye a un error de base, creer que memorizar es como grabar un disco, cuando en realidad es más tejer una red. La atención es otro eje clave. Sin concentración, no hay memoria que valga. El libro describe cómo vivimos en una era de distracciones constantes, donde el cerebro salta de un estímulo a otro sin profundizar en ninguno. Esto, advierte, es como intentar llenar un cubo agujereado. La memoria necesita tiempo y calma para fijar lo aprendido, pero también algo más sutil, emoción. Un dato asociado a una imagen vívida, una anécdota graciosa o incluso un momento de frustración se graba con mucha más fuerza que una lista fría de conceptos. Campayo no se queda en la crítica. Su mensaje es esperanzador: la memoria prodigiosa no es privilegio de unos pocos. Es cuestión de método, de entender que recordar no es repetir, sino reconstruir. Cada vez que evocamos algo, no sacamos una fotografía intacta, sino que armamos un puzzle con las piezas que hemos guardado. Por eso, cuantas más pistas tengamos, imágenes, sonidos, historias, más fácil será recuperar la información. El capítulo cierra con una invitación a dejar atrás el aprendizaje pasivo y abrazar técnicas activas, prometiendo que el esfuerzo inicial dará frutos sorprendentes. El segundo capítulo, Supermemoria, ahonda en la idea de que la memoria excepcional no es un privilegio reservado para unos pocos iluminados, sino una habilidad que puede cultivarse mediante técnicas específicas y un entrenamiento adecuado. Ramón Campayo desmonta la creencia popular de que la capacidad memorística es algo estático e inmutable, y en su lugar propone un enfoque dinámico y práctico que permite a cualquier persona desarrollar lo que él denomina supermemoria. Desde las primeras líneas, el autor insiste en que el cerebro humano tiene un potencial mucho mayor del que habitualmente le concedemos. La clave no está en la cantidad de información que intentamos retener, sino en cómo la procesamos y organizamos. Aquí es donde introduce uno de los conceptos fundamentales del libro: la memoria no depende de la repetición mecánica, sino de la creación de asociaciones significativas. Campayo explica que nuestro cerebro no está diseñado para recordar datos aislados o abstractos, sino que funciona mucho mejor cuando la información se vincula a imágenes, emociones o experiencias concretas. Esto se debe a que la memoria evolucionó como una herramienta de supervivencia, no como un sistema de almacenamiento académico. Por eso,
Cuando intentamos memorizar listas de palabras, fechas o números sin contexto, el esfuerzo resulta agotador y poco efectivo. En cambio, si transformamos esa información en algo visual, narrativo o incluso absurdo, la retención mejora exponencialmente. El capítulo profundiza en cómo las técnicas mnemotécnicas aprovechan este principio. Por ejemplo, el método de los lugares o palacios de la memoria, que consiste en asociar cada elemento que queremos recordar con un punto específico de un lugar conocido. Esta estrategia, utilizada desde la antigua Grecia, sigue siendo una de las más poderosas porque se basa en la capacidad natural del cerebro para recordar espacios y recorridos. Otro aspecto crucial que se aborda es la diferencia entre memorizar a corto plazo y a largo plazo. Muchas personas cometen el error de saturar su memoria de trabajo con datos que olvidan al cabo de unos días, simplemente porque no refuerzan las conexiones neuronales necesarias. Campallo señala que la verdadera supermemoria no consiste en retener información fugazmente, sino en integrarla de manera permanente, y para ello es esencial el repaso espaciado. En lugar de repetir una y otra vez lo mismo en una sola sesión, es mucho más efectivo distribuir los repasos en intervalos cada vez más largos, permitiendo que el cerebro consolide los recuerdos de forma natural. La motivación y el estado emocional también juegan un papel determinante. El autor subraya que es prácticamente imposible memorizar bien bajo estrés, aburrimiento o falta de interés. Por eso, una parte importante del entrenamiento consiste en aprender a generar curiosidad y engagement incluso con temas que en principio pueden parecer áridos. Una técnica simple pero poderosa es preguntarse activamente cómo puede ser útil o relevante lo que estamos intentando aprender, ya que esto activa mecanismos de atención más profundos. Hacia el final del capítulo, Campallo empieza a desplegar ejercicios prácticos para que el lector comience a experimentar con estas ideas. Insiste en que la supermemoria no es un resultado inmediato, sino un proceso que se construye con práctica constante. La buena noticia es que los primeros progresos pueden notarse muy pronto, lo que a su vez refuerza la confianza y la motivación para seguir avanzando. El tercer capítulo, lectura fotográfica, nos transporta a un territorio donde los límites convencionales de la lectura se desvanecen, revelando posibilidades que desafían nuestra comprensión habitual sobre cómo procesamos la información escrita. Ramón Campallo nos introduce en el fascinante mundo de la lectura ultra rápida, no como un truco circense, sino como una habilidad cognitiva real que puede desarrollarse mediante un entrenamiento específico y sistemático. La premisa fundamental que sustenta este enfoque revolucionario es que nuestros ojos y cerebro tienen una capacidad de procesamiento visual muy superior a lo que normalmente utilizamos al leer de forma tradicional. Cuando leemos palabra por palabra, casi deletreando mentalmente cada sílaba, estamos desperdiciando el potencial de nuestra visión periférica y nuestra capacidad para reconocer patrones completos de información de un solo vistazo. Campallo desmenuza con precisión quirúrgica los hábitos que nos hacen lectores lentos, la subvocalización, los retrocesos constantes por falta de concentración, y la creencia limitante de que leer despacio equivale a comprender mejor. Con datos contundentes y ejemplos prácticos, demuestra cómo estos supuestos son más bien barreras autoimpuestas que obstaculizan nuestro rendimiento lector. El método de lectura fotográfica propuesto no consiste simplemente en mover los ojos más rápido sobre el texto, sino en cambiar radicalmente nuestra forma de interactuar con la información escrita. Se trata de aprender a captar grupos de palabras, frases completas e incluso párrafos enteros como si fueran imágenes, aprovechando la extraordinaria capacidad del cerebro para procesar información visual de manera global e instantánea. Uno de los aspectos más reveladores del capítulo es la explicación sobre cómo funciona realmente nuestra visión durante la lectura. Los ojos no se deslizan suavemente por las líneas, sino que realizan pequeños saltos llamados fijaciones. El lector tradicional necesita varias fijaciones por línea, mientras que el lector entrenado en técnicas ultrarrápidas puede arrancar líneas completas con una sola fijación, multiplicando exponencialmente su velocidad de lectura sin perder comprensión. El autor dedica especial atención a disipar el mito más persistente sobre la lectura rápida, que implica necesariamente menor comprensión. Por el contrario, argumenta que cuando se domina la técnica adecuada, la comprensión puede mejorar, ya que el cerebro trabaja con unidades de significado más completas y contextualizadas, en lugar de fragmentos aislados de información. La parte más práctica del capítulo guía al lector a través de ejercicios progresivos para expandir su campo visual y reducir la dependencia de la subvocalización.
Desde técnicas para ampliar el alcance de las fijaciones oculares hasta métodos para entrenar la concentración y eliminar los hábitos de regresión, cada ejercicio está diseñado para reprogramar gradualmente nuestros patrones de lectura. Campayo también aborda la importancia crucial del estado mental adecuado para la lectura ultra rápida. La relajación alerta, ese punto óptimo entre la tensión y el sopor, resulta ser el terreno fértil donde la lectura fotográfica florece con mayor naturalidad. Explica cómo la ansiedad por comprender cada detalle inmediatamente y el perfeccionismo excesivo son enemigos de la velocidad lectora. El capítulo culmina con una reflexión profunda sobre las implicaciones de dominar esta habilidad. En un mundo donde la cantidad de información disponible crece exponencialmente, la capacidad de procesar textos con rapidez y eficiencia se convierte en una herramienta de empoderamiento personal y profesional. Pero más allá de lo utilitario, la lectura ultra rápida bien entendida es presentada como una puerta a nuevas formas de relación con el conocimiento, donde la velocidad y la profundidad no son polos opuestos sino aliados naturales. En el cuarto capítulo, Ramón Campayo despliega con maestría pedagógica su sistema de recodificación consolidada, un método integral que revoluciona el concepto tradicional del estudio al fusionar técnicas de memorización, lectura rápida y gestión cognitiva en un protocolo coherente y científicamente fundamentado. El autor nos guía a través de un proceso meticulosamente diseñado que transforma la absorción de conocimiento de una actividad tediosa y poco efectiva en una experiencia dinámica de alto rendimiento intelectual. La esencia del SRC radica en su enfoque holístico que reconoce la naturaleza multifacética del aprendizaje humano. Campayo desmonta pieza por pieza el paradigma obsoleto del estudiar mucho para sustituirlo por el principio del estudiar inteligentemente, donde cada minuto de inversión cognitiva produce resultados exponencialmente superiores. El sistema se erige sobre tres pilares interdependientes: la optimización del tiempo, la maximización de la retención y la minimización del esfuerzo inútil. Lo que hace verdaderamente revolucionario este método es su capacidad para adaptarse a la arquitectura natural de nuestra mente. En lugar de forzar al cerebro a funcionar contra sus propios mecanismos, el SRC aprovecha y potencia los procesos cognitivos innatos. El autor explica con claridad meridiana cómo nuestro sistema neurológico procesa, almacena y recupera la información, y cómo podemos alinear nuestras técnicas de estudio con estos procesos biológicos fundamentales. Una de las aportaciones más valiosas del capítulo es la desmitificación del tiempo de estudio. Campayo demuestra con ejemplos concretos cómo sesiones más cortas pero mejor estructuradas pueden superar ampliamente en resultados a maratones de estudio agotadores. Introduce el concepto de ciclos de concentración efectiva, esos periodos óptimos donde nuestra mente ve en su pico máximo de rendimiento, y enseña cómo identificarlos y aprovecharlos al máximo. El componente de recodificación de información merece especial atención. Aquí el autor despliega todo su arsenal de técnicas mnemotécnicas avanzadas, mostrando cómo transformar datos abstractos o complejos en material fácilmente asimilable. Desde la conversión de números en imágenes vívidas hasta la creación de historias mentales que encapsulan conceptos académicos, cada estrategia está diseñada para puentear las limitaciones de nuestra memoria a corto plazo y facilitar el almacenamiento a largo plazo. La fase de consolidación revela uno de los secretos mejor guardados del aprendizaje efectivo: el timing de los repasos. Campayo desvela el patrón exacto de repetición espaciada que permite grabar información en la memoria permanente con el mínimo esfuerzo necesario. Este conocimiento, basado en la curva del olvido de Ebbinghaus pero llevado a niveles de precisión inéditos, representa por sí solo un salto cualitativo en la metodología de estudio. La aplicación práctica del sistema se ejemplifica con casos reales que abarcan desde el estudio de oposiciones hasta la preparación de exámenes universitarios o la adquisición de habilidades técnicas. El autor no se limita a explicar el qué, sino que profundiza en el cómo, anticipando obstáculos comunes y proporcionando soluciones específicas para cada escenario de aprendizaje. Quizás lo más transformador del capítulo sea su enfoque en la personalización del método. Lejos de ser un sistema rígido, el SRC se presenta como un marco adaptable que cada estudiante puede moldear según sus características cognitivas individuales. Campayo proporciona las herramientas para que el lector descubra su propio perfil de aprendizaje y ajuste las técnicas en consecuencia, reconociendo que no existen fórmulas únicas sino principios universales que se manifiestan de manera singular en cada mente. Al cerrar el capítulo, queda claro que el SRC no es simplemente un conjunto de trucos de estudio.
sino un paradigma completo de gestión del conocimiento. Representa la culminación de años de investigación y práctica en los campos de la memoria, la lectura rápida y las neurociencias aplicadas al aprendizaje, sintetizado en un sistema accesible pero profundamente sofisticado que promete cambiar radicalmente la relación de cualquier persona con el proceso de adquirir y retener información. El quinto capítulo. Exámenes y oposiciones. Se adentra en el terreno práctico de cómo enfrentar con éxito los desafíos intelectuales más exigentes, los exámenes académicos y las temidas oposiciones. Ramón Campayo no solo ofrece técnicas de estudio, sino que construye un marco estratégico completo para transformar estos momentos de presión en oportunidades dominadas con seguridad y eficacia. El autor comienza desmontando la visión tradicional del examen como un simple test de conocimientos, para replantearlo como un juego psicológico donde intervienen múltiples factores más allá de lo memorizado. La preparación mental, el control emocional y la gestión del tiempo aparecen como elementos tan cruciales como el dominio del contenido. Campayo revela cómo muchos fracasos en pruebas académicas no se deben a falta de estudio, sino a errores en la ejecución, nerviosismo descontrolado, mala distribución del tiempo o estrategias inadecuadas para responder según el tipo de examen. Uno de los aportes más valiosos del capítulo es el análisis detallado de los distintos formatos de evaluación, desde exámenes tipo test hasta pruebas orales, desarrollo de temas o casos prácticos. Cada modalidad exige un enfoque específico que el autor desgrana con precisión. Por ejemplo, en los tests no basta con saber la respuesta correcta, sino que es esencial dominar técnicas de eliminación de opciones, gestión de dudas y optimización del tiempo por pregunta. Para los exámenes orales, Campayo enseña a estructurar respuestas convincentes incluso ante preguntas imprevistas, usando lo que denomina puentes discursivos que permiten redirigir el contenido hacia áreas mejor preparadas. La preparación de oposiciones recibe atención especial, entendiendo la singularidad de este desafío, grandes volúmenes de información que deben retenerse durante meses o años, con la presión añadida de que un solo día decide años de esfuerzo. Aquí el SRC presentado en capítulos anteriores alcanza su máxima expresión, mostrando cómo aplicarlo a temarios extensos sin perder eficacia. El autor comparte secretos para mantener la motivación en maratones de estudio prolongados, incluyendo sistemas de autorrecompensa y técnicas para evitar el desgaste psicológico. Un aspecto revolucionario es el tratamiento del factor tiempo. Campayo enseña a calcular con precisión matemática cuántas horas de estudio requiere cada tema, cómo distribuirlas en ciclos de rendimiento óptimo y, especialmente, cómo programar los repasos para que el conocimiento permanezca fresco hasta el día clave. Esto rompe con la intuición de muchos opositores que acumulan horas de estudio sin una planificación estratégica real. El manejo de los últimos días antes del examen forma un bloque crucial. El autor explica por qué el repaso intensivo de última hora suele ser contraproducente y propone en su lugar una fase de afianzamiento basada en activación mental más que en acumulación. Técnicas de visualización, ejercicios de relajación controlada y hasta pautas nutricionales aparecen como herramientas válidas para llegar en estado óptimo al momento decisivo. El día del examen mismo es diseccionado como una secuencia de momentos críticos, desde el manejo de los nervios iniciales hasta la estrategia para abordar cada parte de la prueba. Campayo revela cómo los primeros minutos determinan en gran medida el rendimiento posterior y enseña rutinas de focalización que permiten recuperar el control incluso en situaciones de bloqueo. Para exámenes largos, comparte secretos sobre gestión de energía mental y física, incluyendo pausas estratégicas y técnicas de microdescanso que reactivan la concentración. En el caso específico de oposiciones, el capítulo aborda fenómenos únicos como la preparación para tribunales, la creación de marcas personales que diferencien al opositor o el manejo de la incertidumbre en procesos que pueden prolongarse años. El autor no elude los aspectos psicológicos más duros, como sobrellevar suspensos, mantener la confianza tras reveses o gestionar la presión familiar y social. La parte final del capítulo proyecta una mirada más allá del examen, enseñando a convertir el esfuerzo invertido en conocimiento permanente. Campayo critica la tendencia a vomitar información para luego olvidarla, proponiendo en cambio métodos para que lo aprendido se integre en la memoria a largo plazo, transformando cada prueba superada en un peldaño de crecimiento intelectual auténtico. Lo que emerge de este capítulo no es simplemente un manual para aprobar exámenes, sino una filosofía completa sobre cómo enfrentar desafíos cognitivos de alta exigencia.
El autor fusiona técnicas de alto rendimiento con profundos conocimientos de psicología del aprendizaje, creando un enfoque que trasciende lo académico para volverse aplicable a cualquier situación donde el conocimiento deba demostrarse bajo presión. La promesa subyacente es clara: dominar estos principios no solo mejora resultados inmediatos, sino que desarrolla habilidades mentales valiosas para toda la vida. El sexto capítulo funciona como una caja de herramientas esencial, reuniendo aquellos principios transversales que Ramón Campayo considera fundamentales para consolidar todo lo aprendido en los capítulos anteriores. Aquí no encontraremos técnicas nuevas, sino más bien esa sabiduría práctica que solo surge de años de experiencia entrenando mentes y compitiendo en los límites de la capacidad cognitiva humana. El autor comienza abordando un tema que suele pasarse por alto en los manuales de estudio: el entorno físico como aliado del rendimiento intelectual. Con minuciosidad casi antropológica, analiza cómo la disposición del espacio de estudio, la iluminación, la temperatura ambiente e incluso la ropa que llevamos puesta influyen de manera sutil pero decisiva en nuestra capacidad de concentración. Lejos de ser meras sugerencias, estas observaciones revelan cómo pequeños ajustes en nuestro entorno pueden generar grandes saltos en productividad mental. Campayo comparte hallazgos sorprendentes, como el impacto específico de ciertos tonos de luz en la retención memorística o la relación entre postura corporal y resistencia al cansancio intelectual. La gestión energética del estudiante ocupa un lugar central en el capítulo. El autor desarrolla una analogía convincente entre el entrenamiento de alto rendimiento físico y el mental, mostrando cómo los principios de periodización, recuperación y nutrición aplicados a atletas pueden adaptarse al trabajo intelectual exigente. Aquí encontramos recomendaciones específicas sobre ciclos de trabajo-descanso óptimos, alimentos que potencian la concentración versus aquellos que la sabotean, y hasta técnicas de respiración para recargar la mente en pausas breves. Este enfoque holístico reconoce que no podemos separar el funcionamiento de la mente del cuerpo que la sustenta. Uno de los segmentos más valiosos aborda la organización del material de estudio como un sistema vivo. Campayo enseña a transformar caóticas pilas de apuntes en estructuras dinámicas de información interconectada, donde cada elemento tiene un lugar lógico y un propósito claro. Su método para crear redes de conocimiento permite no solo almacenar información de manera más eficiente, sino recuperarla con mayor facilidad cuando sea necesario. Estas estrategias van mucho más allá de lo convencional, incluyendo desde códigos de colores con significados específicos hasta sistemas de indexado que permiten localizar cualquier concepto en segundos. El capítulo dedica especial atención a esos momentos críticos donde hasta el mejor sistema puede fallar: las crisis de motivación, los bloqueos mentales y las temporadas de aparente retroceso. El autor comparte estrategias poco convencionales para reiniciar la mente, como el método del shock controlado que utiliza cambios abruptos pero calculados en la rutina para romper patrones de estancamiento. Sus consejos sobre cómo diferenciar entre el cansancio real y la resistencia psicológica son particularmente reveladores, ayudando al lector a desarrollar una mayor autoconciencia sobre sus propios procesos mentales. En una sección que muchos considerarán contraintuitiva, Campayo explora el papel constructivo del ocio y la distracción en un régimen de estudio efectivo. Lejos de promover la austeridad monástica, argumenta que actividades aparentemente improductivas, desde caminatas sin rumbo hasta juegos de video ocasionales, pueden ser combustible esencial para la creatividad y la consolidación de lo aprendido. La clave, explica, está en la calidad y el timing de estos descansos, que deben ser deliberados en lugar de accidentales. La parte final del capítulo funciona como un recordatorio elocuente de que todas estas técnicas carecen de valor si no se alinean con un propósito personal claro. El autor insiste en que los métodos de estudio más avanzados terminan fracasando cuando no están conectados con una comprensión profunda de por qué estudiamos lo que estudiamos. Sus preguntas provocadoras invitan al lector a examinar periódicamente sus motivaciones más auténticas, creando así un ciclo virtuoso donde la eficiencia técnica se nutre de significado personal. Lo que hace único este capítulo es precisamente su cualidad de síntesis. Recoge los hilos dispersos de todo el libro y los teje en un enfoque coherente para la vida intelectual cotidiana. No se trata de grandes teorías ni de técnicas espectaculares, sino de ese conocimiento tácito que marca la diferencia entre quien simplemente estudia y quien domina el arte de aprender. Campayo logra transmitir que la excelencia cognitiva no se construye solo en momentos de estudio formal, sino en cómo organizamos nuestro día a día, cómo cuidamos nuestra mente y cuerpo,
y cómo creamos un ecosistema completo que sostenga el alto rendimiento intelectual de manera sostenible. Estos consejos útiles, lejos de ser meras sugerencias accesorias, emergen como los cimientos invisibles sobre los que descansa todo el edificio del aprendizaje efectivo. El autor demuestra una y otra vez cómo ajustes aparentemente pequeños desde la hora del día que elegimos para repasar hasta la manera en que organizamos nuestro escritorio pueden acumularse para producir transformaciones radicales en nuestra capacidad de adquirir, retener y aplicar conocimiento. En última instancia, el mensaje es claro: dominar la mente prodigiosa no es solo cuestión de técnicas, sino de cultivar un estilo de vida diseñado para la excelencia cognitiva. El séptimo capítulo, la memoria y la salud, es una reflexión profunda sobre la relación entre la memoria y el bienestar integral. Ramón Campayo trasciende las técnicas de aprendizaje para adentrarse en cómo nuestro estilo de vida, rutinas físicas y equilibrio emocional influyen directamente en la capacidad de recordar y procesar información. No se trata solo de tener buena memoria, sino de cultivarla como parte de un organismo sano y en armonía. Desde las primeras líneas, el autor establece una conexión innegable entre el cerebro y el resto del cuerpo. La memoria no es un sistema aislado, sino que depende de la salud cardiovascular, la calidad del sueño, la alimentación y hasta el manejo del estrés. Campayo desmonta el mito de que el deterioro cognitivo es inevitable con la edad, presentando evidencia de cómo un estilo de vida consciente puede preservar, e incluso mejorar, la función cerebral a lo largo de los años. Uno de los ejes centrales del capítulo es el impacto del sueño en la consolidación de la memoria. El autor explica, con base en estudios neurocientíficos, cómo durante las fases profundas del descanso el cerebro no solo se recupera, sino que reorganiza y fija lo aprendido. Dormir mal no solo genera cansancio, sino que literalmente borra parte del esfuerzo de estudio realizado. Aquí, Campayo va más allá de los típicos consejos sobre horas de sueño y profundiza en cómo mejorar su calidad, desde la importancia de los ritmos circadianos hasta técnicas para inducir un descanso más reparador, incluso en situaciones de alto estrés. La nutrición cerebral ocupa un lugar destacado. El capítulo detalla cómo ciertos alimentos actúan como combustible de alta calidad para las neuronas, mientras otros, como los excesos de azúcar o grasas procesadas, entorpecen la claridad mental. Pero el autor evita caer en simplificaciones dietéticas, en cambio, ofrece un panorama completo de cómo la hidratación, los ácidos grasos esenciales, los antioxidantes y hasta la microbiota intestinal influyen en la agilidad cognitiva. Sorprende descubrir, por ejemplo, que el intestino es considerado un segundo cerebro y su salud afecta directamente a la memoria y el estado de ánimo. El ejercicio físico aparece como otro pilar inesperado de la supermemoria. Campayo explica cómo la actividad aeróbica no solo mejora la circulación sanguínea al cerebro, sino que estimula la neurogénesis, la creación de nuevas neuronas, y potencia la liberación de sustancias que favorecen el aprendizaje, como el BDNF. Lo fascinante es que no se requieren maratones, incluso caminatas regulares o rutinas breves de movimiento pueden marcar una diferencia significativa en la retención de información. Sin embargo, el capítulo no se limita a lo físico. Un segmento poderoso explora cómo las emociones tóxicas como el estrés crónico, la ansiedad o el resentimiento, generan cortisol, una hormona que literalmente atrofia las conexiones neuronales relacionadas con la memoria. El autor ofrece estrategias prácticas para gestionar estos estados, desde técnicas de respiración hasta cambios en la narrativa interna. Aquí, la psicología se fusiona con la neurología. Aprender a manejar las emociones no es solo cuestión de bienestar, sino de eficiencia cognitiva. En un giro revelador, Campayo también aborda cómo la sobreestimulación digital y el multitasking están reconfigurando, y en muchos casos, dañando, nuestra capacidad de concentración y memoria a largo plazo. La exposición constante a pantallas y notificaciones fragmenta la atención, haciendo más difícil que la información se almacene correctamente. Frente a esto, propone una higiene mental digital, periodos de desconexión, prácticas de monotarea y ejercicios para recuperar la capacidad de enfocarse profundamente. El capítulo cierra con una visión esperanzadora. La memoria no es un recurso estático que se agota, sino un músculo que puede fortalecerse toda la vida si se le brindan las condiciones adecuadas. Campayo invita al lector a ver su cerebro como un jardín que necesita cuidado constante, nutrición, descanso, movimiento y protección contra toxinas, para florecer.
Más que un simple manual de técnicas, este último capítulo sirve como recordatorio de que la verdadera mente prodigiosa no se construye solo con métodos de estudio, sino con un compromiso integral con la salud. La memoria, en última instancia, es el reflejo de cómo vivimos. El octavo capítulo, Psicotecnia, representa la cumbre del sistema de Ramón Campayo, llevando las técnicas de memoria y aprendizaje a un nivel superior mediante la aplicación de principios psicológicos avanzados. Aquí no solo se trata de recordar mejor o leer más rápido, sino de reprogramar los mecanismos mentales profundos que determinan nuestra relación con el conocimiento. Campayo introduce el concepto de psicotecnia como el arte de aplicar herramientas psicológicas para potenciar el rendimiento cognitivo, un enfoque que trasciende las meras técnicas para adentrarse en el territorio de la reingeniería mental. El capítulo comienza revelando cómo nuestros patrones de pensamiento automáticos muchas veces limitantes se convierten en obstáculos invisibles para el aprendizaje efectivo. Esas voces internas que dicen no soy bueno para esto o nunca podré recordar tanto no son inocentes, crean profecías autocumplidas que el autor enseña a desactivar. Uno de los desarrollos más fascinantes es el modelo de estados cognitivos óptimos, donde Campayo detalla cómo alcanzar y mantener ese flujo mental en el que la concentración es absoluta, la retención parece effortless y la comprensión alcanza su máxima claridad. Lejos de ser un estado azaroso, el autor demuestra que puede inducirse voluntariamente mediante secuencias específicas de preparación mental, ritmos de trabajo y anclajes emocionales. La sección sobre reprogramación de hábitos intelectuales resulta innovadora. Campayo no se conforma con enseñar qué hacer, sino que explica cómo transformar las nuevas técnicas en automatismos mentales. Su método para instalar hábitos de estudio efectivos basado en ciclos de 21 días con refuerzos específicos permite que las estrategias avanzadas se conviertan en segunda naturaleza, superando la tendencia a recaer en viejos patrones ineficientes. El abordaje de los tests psicotécnicos merece mención especial. El autor desmonta estos ejercicios aparentemente abstractos, revelando la lógica oculta detrás de series numéricas, analogías verbales y problemas espaciales. Pero va más allá. Enseña cómo entrenar la mente para resolverlos no solo correctamente, sino con velocidad de competición, desarrollando lo que denomina visión patronal instantánea. Quizá lo más transformador del capítulo sea el sistema de autodiagnóstico cognitivo que propone Campayo. A través de una serie de pruebas diseñadas con precisión quirúrgica, el lector puede identificar sus perfiles específicos de fortalezas y de habilidades mentales, desde el tipo de memoria predominante hasta sus umbrales personales de fatiga atencional y capacidad de carga cognitiva. La psicotecnia se revela finalmente como el eslabón perdido entre el conocimiento teórico y la maestría práctica. Campayo demuestra cómo las barreras reales al aprendizaje prodigioso rara vez están en las técnicas mismas, sino en nuestra arquitectura psicológica subyacente. Al proporcionar las herramientas para remodelar esa arquitectura, este capítulo no cierra el libro, sino que abre un nuevo horizonte de posibilidades para quien decida aplicar sus principios con disciplina y constancia. El mensaje final es claro: la mente prodigiosa no es un don, sino una construcción consciente. Y la psicotecnia provee las palancas para esa construcción, permitiendo que cualquier persona dispuesta a hacer el trabajo interno pueda reclamar niveles de rendimiento cognitivo que antes parecían reservados para unos pocos genios naturales. La excelencia mental, concluye Campayo, es siempre una obra en progreso y este capítulo proporciona el plano maestro para esa obra. El noveno capítulo, Preparación psicológica, representa la piedra angular que sostiene todo el edificio del aprendizaje prodigioso, la fortaleza mental. Ramón Campayo nos lleva más allá de las técnicas para adentrarse en el territorio donde realmente se ganan o pierden las batallas cognitivas, el mundo invisible de nuestras actitudes, creencias y estados emocionales. El autor comienza estableciendo una verdad incómoda pero liberadora: por perfectas que sean las técnicas de memorización o lectura rápida, fracasarán estrepitosamente si nuestra mente no está preparada para sostener el esfuerzo, manejar la presión y superar los inevitables momentos de crisis. La preparación psicológica no es un complemento opcional, es el cimiento sin el cual todo el sistema se derrumba. Campayo desarrolla con maestría cómo el rendimiento intelectual está inextricablemente ligado a nuestro mundo emocional. Explica que cuando nos enfrentamos a grandes volúmenes de información o a desafíos cognitivos complejos, emergen patrones psicológicos profundamente arraigados: miedo al fracaso, síndrome del impostor,
Ansiedad por el tiempo o esa voz sutil pero corrosiva que nos susurra no podrás con esto. El capítulo proporciona herramientas concretas para identificar y transformar estos patrones, no mediante pensamiento positivo superficial, sino a través de reestructuraciones cognitivas profundas. Uno de los aportes más valiosos es el concepto de rutinas mentales previas al estudio. Así como los atletas tienen rituales antes de competir, Campallo enseña secuencias específicas de activación psicológica que preparan la mente para entrar en estado de flujo. Desde ejercicios de respiración rítmica hasta visualizaciones guiadas de éxito, estas rutinas permiten acceder consistentemente a nuestros mejores estados cognitivos. El manejo de la frustración durante el aprendizaje recibe atención especial. El autor desmonta el mito del progreso lineal, mostrando cómo los verdaderos avances suelen venir precedidos por períodos de aparente estancamiento o incluso retroceso. Su método para leer estos patrones y mantener la motivación cuando los resultados no son inmediatos resulta invaluable para cualquier estudiante serio. La parte sobre gestión del estrés en períodos de exámenes u oposiciones cambia paradigmas. En lugar de pretender eliminar el nerviosismo, Campallo enseña a transformar la ansiedad en aliada. Explica cómo cierto nivel de activación emocional optimiza el rendimiento, y proporciona técnicas para modularla y mantenerla en la zona dorada donde la presión se convierte en combustible en lugar de obstáculo. El capítulo alcanza su clímax con el desarrollo del lenguaje interno del alto rendimiento. Campallo revela cómo el diálogo que mantenemos con nosotros mismos, esas frases que repetimos mentalmente al estudiar, al enfrentar dificultades o al evaluar nuestro progreso, programa literalmente nuestro cerebro para el éxito o el fracaso. Proporciona un glosario completo de reestructuraciones lingüísticas que transforman percepciones limitantes en empoderadoras. La preparación psicológica emerge así no como un añadido, sino como el multiplicador de fuerza que potencia todas las técnicas anteriores. Campallo demuestra que cuando la mente está adecuadamente entrenada en este nivel profundo, las estrategias de memorización, lectura y estudio alcanzan su máximo potencial. El mensaje final es claro: dominar los contenidos es importante, pero dominar la propia psicología es lo que separa a los buenos estudiantes de los verdaderamente excepcionales. Este capítulo, en última instancia, trasciende lo académico para ofrecer lecciones aplicables a cualquier desafío intelectual o profesional. Nos recuerda que la excelencia cognitiva no es solo cuestión de método, sino de mentalidad, y que cultivar esa mentalidad es, quizás, la habilidad más prodigiosa de todas. El 10º capítulo, sobre la preocupación, aborda uno de los mayores obstáculos para el desarrollo de una mente prodigiosa, el fenómeno paralizante de la preocupación. Ramón Campallo no se limita a ofrecer consejos superficiales para no preocuparse, sino que disecciona este mecanismo mental con precisión quirúrgica, revelando sus causas profundas y sus devastadores efectos sobre el rendimiento cognitivo. El autor comienza estableciendo una distinción crucial entre preocupación constructiva y destructiva. La primera, aquella que nos lleva a tomar acciones concretas para resolver problemas reales, puede ser un motor de productividad. La segunda, esa rumiación mental obsesiva sobre escenarios catastróficos que escapan a nuestro control, actúa como un vampiro energético que drena nuestra capacidad de concentración, memoria y pensamiento claro. Campallo demuestra cómo este segundo tipo de preocupación no solo consume tiempo valioso, sino que literalmente reconfigura nuestro cerebro para operar en modo de supervivencia, inhibiendo las funciones cognitivas superiores necesarias para el aprendizaje profundo. Uno de los análisis más reveladores del capítulo explora la paradoja temporal de la preocupación. Mientras nuestra mente ansiosa se proyecta obsesivamente hacia un futuro amenazante, nuestro poder para actuar solo reside en el presente. El autor desarrolla técnicas específicas para romper este bucle disfuncional, incluyendo ejercicios de anclaje en el momento actual y protocolos para diferenciar entre amenazas reales e imaginarias. Estas herramientas no son simples placebos psicológicos, sino mecanismos prácticos basados en cómo el cerebro procesa la información bajo estrés. Campallo dedica especial atención al impacto concreto de la preocupación crónica sobre la memoria. Explica cómo los estados de ansiedad mantenidos afectan el hipocampo, esa estructura cerebral fundamental para la formación de nuevos recuerdos. Lo más alarmante es que este efecto es acumulativo. Cuanto más tiempo pasamos en estado de preocupación, más deterioramos nuestra capacidad para retener información nueva. Pero el mensaje no es fatalista. El autor proporciona un plan detallado para reparar este daño mediante técnicas de gestión emocional y reentrenamiento atencional.
La sección sobre higiene mental preventiva marca un punto de inflexión en el capítulo. Aquí, Campayo trasciende el enfoque reactivo para enseñar a crear un estilo de vida mental que prevenga su aparición. Desde sistemas de organización personal que reducen la incertidumbre hasta prácticas cotidianas de descarga cognitiva, estas estrategias buscan construir una mente a prueba de preocupaciones innecesarias. El autor aborda con especial sensibilidad un tema tabú, la preocupación como forma de autosabotaje. Muchos estudiantes, revela, utilizan la ansiedad anticipatoria como excusa inconsciente para no dar su máximo esfuerzo. Campayo desmonta este mecanismo perverso mostrando cómo la preocupación mal gestionada se convierte en profecía autocumplida, y ofrece caminos concretos para transformar ese miedo en energía productiva. En las páginas finales, el capítulo alcanza su máxima profundidad al explorar la relación entre preocupación y sentido de propósito. Campayo argumenta que gran parte de nuestra ansiedad surge de dedicar tiempo y energía a metas que no están alineadas con nuestros valores más auténticos. Su método para realizar auditorías existenciales periódicas proporciona un antídoto poderoso. Cuando sabemos claramente por qué estudiamos lo que estudiamos, las dudas pierden su poder paralizante. Este capítulo no solo enseña a gestionar la preocupación, sino que revela cómo transformar esa energía mental malgastada en combustible para el aprendizaje. El mensaje final es esperanzador: la mente prodigiosa no es aquella que nunca experimenta ansiedad, sino la que ha aprendido a canalizar constructivamente esa energía. Al dominar estos principios, el lector descubre que gran parte de la capacidad cognitiva que creía perdida estaba simplemente secuestrada por patrones mentales que ahora puede desactivar a voluntad. En última instancia, sobre la preocupación trasciende el ámbito académico para ofrecer lecciones vitales aplicables a todos los ámbitos. Campayo nos recuerda que la calidad de nuestros pensamientos determina la calidad de nuestro aprendizaje, y que liberar nuestra mente de preocupaciones innecesarias es quizás el paso más importante hacia el desarrollo de todo nuestro potencial cognitivo. El 11º y último capítulo. El poder creador de la mente. Trasciende las técnicas de memorización y estudio para adentrarse en el territorio más fascinante y menos explorado del potencial humano, la capacidad de nuestra mente para crear realidades cognitivas. No se trata ya de recordar mejor o aprender más rápido, sino de activar ese poder generativo que transforma la información en conocimiento vivo y original. El autor comienza desmontando el mito de la creatividad como don exclusivo de artistas o genios, revelándola como una función natural de toda mente humana que ha sido adecuadamente estimulada y liberada de sus bloqueos. La memoria prodigiosa, argumenta Campayo, no es incompatible con el pensamiento creativo. Al contrario, se convierte en su aliada cuando comprendemos que la verdadera maestría intelectual surge de la sinergia entre retención y creación. Uno de los desarrollos más reveladores del capítulo explora cómo las técnicas mnemónicas, aparentemente rígidas, pueden convertirse en plataformas para la innovación mental. El mismo sistema de asociaciones vívidas que usamos para memorizar datos puede reconvertirse en una máquina de generar ideas cuando aprendemos a jugar con las conexiones entre conceptos. El autor muestra ejemplos concretos de cómo los palacios de la memoria pueden transformarse en laboratorios de ideas, donde la información almacenada se combina y recombina en configuraciones novedosas. Campayo dedica especial atención al estado mental óptimo para la creación intelectual. Lejos del estereotipo del pensador atormentado, describe una condición de alerta relajada donde la mente accede a sus recursos más profundos sin esfuerzo aparente. Este estado, que denomina concentración fluida, se caracteriza por una paradoja productiva: el máximo enfoque coexiste con la máxima apertura a lo inesperado. El capítulo proporciona técnicas específicas para inducir este estado, desde ejercicios de respiración hasta protocolos de preparación ambiental. La relación entre memoria a largo plazo y creatividad forma el núcleo teórico más sólido del capítulo. El autor explica cómo nuestro banco de datos mentales no es un simple almacén pasivo, sino un ecosistema dinámico donde la información se reconfigura constantemente. Cuanto más rica y organizada es nuestra memoria, más matices y conexiones inusuales puede percibir nuestra mente creativa. Esta visión reconcilia dos facetas del intelecto que suelen presentarse como antagónicas: la disciplina memorística y la libertad imaginativa. En su sección más práctica, el capítulo enseña a cultivar lo que Campayo llama hábitos mentales generativos. Estos incluyen desde técnicas para tomar notas que estimulen asociaciones inusuales, hasta ejercicios diarios de recombinación conceptual que fortalecen los músculos de la innovación mental.
Sorprende descubrir cómo rutinas aparentemente simples como dedicar 10 minutos diarios a imaginar usos absurdos para objetos comunes pueden reconfigurar profundamente nuestros patrones de pensamiento. El autor aborda con especial perspicacia los bloqueos creativos típicos en entornos académicos y profesionales. Su análisis del síndrome de la respuesta correcta, esa tendencia a buscar soluciones únicas y aprobadas, revela cómo la educación tradicional puede sofocar el potencial creador. Las estrategias que propone para superar estos condicionamientos son tanto liberadoras como prácticas, demostrando que rigor y creatividad no son polos opuestos. En su culminación, el capítulo trasciende lo cognitivo para adentrarse en lo existencial. Campayo propone que el verdadero poder creador de la mente se manifiesta cuando alineamos nuestras capacidades intelectuales con un propósito auténtico. La mente prodigiosa alcanza su máxima expresión no cuando acumula conocimientos, sino cuando los transforma en algo nuevo y valioso para sí misma y para su entorno. Este capítulo no solo completa el sistema presentado en el libro, sino que lo eleva a una nueva dimensión. Al enseñarnos a convertir nuestra memoria entrenada en una fábrica de ideas, Campayo demuestra que el desarrollo mental no termina en la excelencia técnica, sino que encuentra su plenitud en la capacidad de generar conocimiento original. La invitación final es clara: más allá de recordar y aprender, nuestra mente está diseñada para crear, y activar este potencial es el verdadero sello de la mente prodigiosa. En conclusión, este libro deja una idea poderosa. La excelencia mental se construye, no se hereda. Ramón Campayo demuestra que, más allá de técnicas de memoria o lectura rápida, el verdadero secreto está en dominar un sistema integral que combine método, psicología y hábitos. El mensaje final es claro: tu mente tiene un potencial ilimitado. Solo necesita las herramientas adecuadas para liberarlo. Este libro no es el final del camino, sino el manual para comenzar a transformar tu capacidad cognitiva desde hoy mismo. Si te gustó el resumen, suscríbete y comenta qué libro te gustaría que resumiera. Si quieres comprar algunos de los libros resumidos en el canal, podés encontrar un apartado en mi Linktree que se encuentra en la descripción, en el cual están los enlaces a cada libro. Haciendo tu compra desde allí puedes ayudar al canal a seguir trayendo contenido. Nos vemos en el próximo video. Un saludo.